días a todos. Nuevamente estamos en un nuevo seminario web del programa Prevenir, ya el 8º del año. Bienvenidos a todos los que se están conectando desde todos los puntos de nuestro país. Bueno, como saben, mi nombre es Vanessa y los voy a estar acompañando hoy para seguir haciendo prevención con un tema bastante particular que es prevención en silos. Mientras tanto, como siempre, vamos recordando, todo lo que este sistema de riesgos del trabajo representa, todo lo que venimos evolucionando en indicadores a partir de los roles y de las responsabilidades, ¿sí?, que existen entre el Estado, la CRT, los empleadores, los trabajadores. Bueno, este sistema del cual formamos parte para hacer prevención, que siempre es importante seguir recordándolo y seguir, sabiendo que los indicadores evolucionan. Ahí están viendo, los principales indicadores del servicio de la CRT, este programa que organiza la UART, la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, y que coordina FISO, la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional. Bueno, como siempre viene mostrándonos que hacer prevención evoluciona tanto la cobertura como evitar muertes, y significa salvar vidas. Así que bueno, en eso trabajamos, por eso existe este programa que año tras año sigue creciendo y sigue pensando en ustedes para poder brindarles herramientas de actualización, herramientas de nuevas tendencias, de innovación, sobre todo que les aporte a la labor cotidiana que cada uno de ustedes tiene en prevención. Ya somos casi 300 personas conectadas desde todos los puntos de la Argentina, ahí vemos sus saludos. Gracias por estar desde Salta, desde Catamarca, desde Jujuy, desde San Rafael, Mendoza, desde Misiones. Bueno, ahí veo, puede ser que por la conexión lleguen a ver un poco borrosa la transmisión, pero en breve lo estamos solucionando. Como saben, estamos en un entorno Zoom de seminario web, en el cual van a poder participar con preguntas y respuestas, ¿sí? Vamos a tener votaciones, vamos a interactuar, siempre, por supuesto, desde el respeto, desde el aporte y desde poder interactuar para seguir aprendiendo. Bueno, vamos a recordar algo que parece que no pasó, pero pasó, y es la pandemia. Todavía nos tenemos que seguir cuidando, así que rápidamente les voy a compartir algunos cuidados que no tenemos que olvidarnos, porque lamentablemente todavía el COVID sigue siendo parte de los desafíos que tenemos como sociedad. Así que bueno, seguir cuidándonos es parte de lo que tenemos que hacer, usando el tapabocas o el barbijo, lavándonos las manos, evitando compartir artículos de uso personal, y también ventilando ambientes, limpiando y desinfectando, y en el caso que seamos una situación sospechosa, que nos consideremos un caso, que nos testeemos, que nos guardemos y que cuidemos de nosotros y el resto. Así que es importante seguir cuidándonos. Y otra de las cosas importantes para nosotros es que, como ustedes están conectados del otro lado, y justamente por eso hace todo sentido, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del programa, de este proyecto que cada vez somos más. Ahí les voy a compartir muy rápido. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Nos pueden seguir y además compartir sus fotos para que las compartamos y podamos seguir expandiendo este programa. Bueno, y ahora lo importante, que es el tema por el cual hoy estamos convocados, es un tema muy interesante. Tenemos, la verdad, que un expositor de lujo que está conectado desde Rauch. Bienvenido, Carlos. No sé si me escuchás del otro lado, ya podés habilitar cámara y audio. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Vanessa? Buenos días a todos los participantes. Gracias por conectarse. Bueno, somos un montón, ya somos más de 350 personas. Yo, antes de arrancar, te voy a presentar. Bueno, Carlos es ingeniero en higiene y seguridad e ingeniero metalúrgico, es titular en CBIA Ingeniería, también es miembro de la Subcomisión de Seguridad y Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, y es asesor y responsable de servicios externos de empresas en el centro de la provincia de Buenos Aires. Está en Rauch físicamente, pero se mueve por toda la zona, y nos va a enseñar un montón de cosas en relación a la prevención de trabajos en silos
y este tema de las atmósferas explosivas, que es todo un tema bastante complejo y que seguramente del otro lado van a aprender un montón. Así que bienvenido, Carlos, si querés ir compartiendo tu presentación para chequear. Como saben, esto es en vivo, todo lo que va pasando ahí está compartiendo perfecto. Así que bueno, adelante con tu presentación, voy a estar atenta para las votaciones y lo que necesites. Bueno, una vez más, buenos días para todos los que se están, digamos, conectando. Sí, estábamos viendo ahí 363 participantes. Digamos, la verdad que, digamos, agradecerles a todos los que se conectan, los que se interesan por estos temas. Quiero agradecer especialmente, digamos, a La Guardia y también a FISO por, digamos, permitirme participar en este seminario Prevenir, que es tan, digamos, importante para todos nosotros, que nos permite, bueno, una herramienta de conexión, de participación y de conocimiento, que digamos, nos ayuda a todos los que estamos básicamente, digamos, involucrados en todo digamos, sistema laboral, como Vanessa contaba recién, a la cual también quiero agradecerle especialmente porque realmente le pone mucha garra para que estas cosas se hagan y nos facilita un montón la posibilidad de, digamos, hacer estas presentaciones. Como decía, bueno, estos seminarios son creo yo, de mucha utilidad para todos nosotros, para los profesionales que hacemos, digamos, que estamos involucrados en lo que es la prevención, también para todos los actores de este sistema, de lo que es el sistema laboral, desde los empleadores, digamos, el Estado, las ART, los trabajadores y los profesionales. Así que, bueno, espero poder ser, digamos, de utilidad, hacer, digamos, el aporte, digamos, en este tema que corresponde y que bueno, que sea un disparador, como todas estas cosas, en tiempos de 40 minutos o 2 tiempos de 40 minutos, seguramente no vamos a, digamos, completar todo el conocimiento, pero sin duda alguna queda algún disparador y bueno, un poco también la idea de comentarles todos los aspectos. Según lo que es la metodología, bueno, lo vamos a dividir en 2 espacios de 40 minutos aproximadamente, digamos, en total. Y bueno, como decíamos ahí con Vanessa, las consultas que vayan surgiendo las vamos a pasar, digamos, hacia el final y bueno, las que podamos evacuar lo hacemos y lo que no tengamos claro cómo hacer, lo buscaremos y lo responderemos, digamos, en su momento para bueno, nada, digamos, colaborar dentro de nuestras posibilidades con todos los que están, digamos, en este sistema. Así que, un poco para comenzar, vamos a definir cuál es el alcance de esta presentación, que es seguridad en silos, espacios confinados y también atmósferas explosivas, que en el ámbito de lo que son las plantas de silo. Una planta de silo, para definirlo, está compuesta por las instalaciones y equipos diseñados básicamente para almacenar y acondicionar granos de, digamos, diferente tipo, ¿no? Ahí tenemos silos, elevadores, rejillas, ductos, sinfines, etc. Una serie de equipamientos que están justamente destinados a esa función. Y depende, digamos, de la región, es el tipo de cultivos y el tipo de granos que en esos lugares, digamos, se almacenan. Esta presentación, como decía, está destinada a aportar algunos conocimientos básicos y también, digamos, algunos procedimientos que tienen que ver con el trabajo, con los riesgos y con las medidas de prevención necesarias para el trabajo en ese tipo de instalaciones. Entonces, lo que podemos, en primer lugar, mencionar algunas de las normas legales y normas técnicas que se pueden aplicar. Yo ahí puse algunas, realmente hay un montón de normas, muchas de ellas hablan más o menos, digamos, de lo mismo.
Y hay también, quiero, digamos, mencionar y dar los créditos los créditos que corresponde. Hay algunos profesionales en la Argentina que también han trabajado mucho este tema. El caso del ingeniero Bota, por ejemplo, es una referencia muchas veces en la bibliografía disponible, bueno, ha estado, digamos, trabajando en este tema y ha, digamos, escrito material que para nosotros, los preventores, que dentro de todo el ámbito de lo que es la prevención en un establecimiento, bueno, uno de los temas puede ser todo el ingreso en espacios confinados, pero tenemos varios temas. Entonces es muy bueno, digamos, saber que hay algunos especialistas en diferentes temas que son, digamos, referencia. Entonces, ahí tenemos la ley 19.587, la ley de higiene y seguridad en el trabajo, la ley de riesgos de trabajo, 24.557, y las modificatorias que han ido teniendo, pero básicamente todas ellas, digamos, esas normas, como tienen algunos aspectos bastante generales, ¿sí?, se ha tratado digamos, se aceptan los criterios que establece, por ejemplo, la norma IRAM 3625, que es la norma que habla sobre los espacios, digamos, confinados. Bueno, esa norma 3625 bueno, digamos, obliga a contar en aquellos lugares, como es una planta de silos, donde existen espacios confinados, de un programa de seguridad en espacios confinados. Y bueno, y el responsable, el empleador, es el que tiene, digamos, la obligación de implementarlo y de preservar las condiciones de trabajo de manera segura. Hay otras normas también sumamente útiles, como la 3675, que son sistemas de protección contra las explosiones, que nos proporcionan elementos para la evaluación de recintos. Y hay normas internacionales, como la NFPA 61, las normas OSHA, algunas normas europeas, normas en el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo en España, que también pueden ser, digamos, de utilidad, y un poco las hemos usado para elaborar esta presentación y, digamos, ver, digamos, cómo podemos mejorar en este sentido. Carlos, ¿te parece que arranquemos con la primera votación para conocer del otro lado qué experiencia tienen en relación a los espacios confinados? Sí, sí, Vanessa, yo creo que, digamos, sí, digamos, un poco para conocer el auditorio digamos, y saber, digamos, dónde estamos parados. Es, digamos, importante saber si las personas, digamos, conocen o han estado Exactamente, trabajando, porque ¿no? la verdad que hay gente de todos los puntos de nuestro país, y eso lo agradecemos un montón. De hecho, hay gente también de Uruguay, bueno, desde Corrientes, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Santa Fe, bueno, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chascomús en la provincia. La verdad que estamos muy contentos que estén participando. Como siempre les decimos, todo esto que hacemos hace sentido si ustedes están del otro lado, así que gracias por estar conectados. Bueno, ya votó casi un 75% de los participantes, somos más de 420 personas. Vamos a finalizar la votación para continuar y vamos a compartir resultados. Tenemos así como, bueno, no miti-miti, pero bueno, Sí, casi... un tercio y dos tercios. Es decir, dos tercios Exactamente. de las personas, más o menos, sí, Exacto. 66% Conoce. digamos, conocen, y un 34%, No, digamos, no conocen. Así que bien. por eso es importante, digamos, para ese porcentaje, digamos, Introducción. básicamente que no conoce, vamos a estar tocando algunas definiciones, un poco para que intentar que sea útil para todo el mundo, de la mejor manera. Buenísimo. Bueno, En adelante, cuanto a gracias. en cuanto a las normas legales aplicables,
que tiene esta temática, bueno, el decreto 351, que es un poco nuestra Biblia en ese sentido para los prevencionistas, para los profesionales de higiene y seguridad. En el capítulo 9 y el anexo 4 hay algunos temas que tienen que ver con la contaminación, digamos, ambiental. El capítulo 11 de ventilación da algunos aspectos que pueden rozar esto. Y después el decreto, digamos, específico, que es el que reglamenta la ley de higiene y seguridad para las actividades agrarias, que es el 617 del año 97, también, si uno mira sobre qué es lo que dice sobre esto, bueno, en el artículo 25, en el 26 y en el 27, digamos, plantea algunas cosas bastante, digamos, genéricas. El 25, bueno, que cómo deben estar los hilos montados, desde el punto de vista de lo que es la seguridad, digamos, estructural, básicamente, y alguna cosa que tiene que ver con la protección para lo que es el trabajo en altura, a partir de los 2 metros, como indica la legislación. Y recién el 26 es el que habla un poco de, bueno, el desarrollo de las tareas de trabajadores en los silos tiene algunos requisitos, como el de ventilar el silo previo de ingreso, para lograr una atmósfera apta, proteger las aberturas de descarga y introducción, digamos, de llenado, proveer los elementos de protección personal, que ya vamos a ver algunos, disponer de la presencia de una persona que desde el exterior del silo pueda auxiliar, instrumentar medidas de precaución para evitar ocurrencia de ocurrencia de incendios y explosiones, y el hecho de la recomendación o la obligación de no destrabar y de mover bóvedas que se puedan formar dentro de los hilos con los granos y que eso pueda generar un atrapamiento para los trabajadores que están, digamos, trabajando en ello. Es decir, es bastante genérico, pero de algún modo está, digamos, mencionado. Entonces, si uno va a la norma IRAN 3625, que es la que yo mencionaba, digamos, al principio, esa norma tiene una serie de definiciones. Les recomiendo que la tengan como material de consulta, porque está, digamos, detallada de cómo desarrollar un procedimiento para el trabajo en esos lugares, con la asistencia de muchas de esas otras normas técnicas y también jurídicas que yo mencioné, digamos, al principio, y define qué es un espacio confinado. Y lo define de esta manera: es un espacio que es lo suficientemente grande y está diseñado para que pueda ingresar al menos el cuerpo entero de un trabajador o de un empleado. Puede ser necesario realizar trabajos dentro del mismo, es decir, limpieza, reparaciones, etc. Dispone de medios limitados o restringidos para el ingreso y la salida, es decir, no es una abertura normal y convencional. Generalmente, bueno, como ustedes saben, en los silos son puertas de tamaño pequeño o puertas, digamos, ingresos como dice esta norma. Y un tema, digamos, importante es que no está diseñado para la ocupación continua de empleados. Estos 4 puntos son los que definen lo que es un espacio confinado, ¿sí? Un espacio confinado, un lugar, como decía, que no se desarrollan tareas habitualmente, que por algún requerimiento en algún momento hay que hacer algo y que tiene esas características que hemos digamos, descrito. Algunos de estos espacios confinados, ¿sí?, por sus características, requieren un permiso de ingreso, gran parte de ellos en lo que son las instalaciones de los silos, y algunos otros puede ser que no, porque, bueno, aquel espacio que no tiene la posibilidad de ser
digamos, un peligro atmosférico grave o que tenga la posibilidad de que siempre va a estar, digamos, ventilado y que, y que no hay generación de ningún tipo de sustancias, vapores, polvo, etcétera, puede ser que no requiera un permiso, pero hay que garantizar justamente que no tengan ningún peligro de los que estamos hablando. Y aquellos espacios confinados que requieren sí o sí un permiso de ingreso para los trabajadores, tienen alguna o varias o todas de las características siguientes. Contiene un potencial para contener una atmósfera explosiva, que ahora vamos a definir qué es una atmósfera explosiva. Contiene un material que pueda sepultar o sumergir a una persona, digamos, que ingresa, como decíamos hace un ratito en la legislación. Tiene una configuración interna tal que la persona puede quedar atrapada, asfixiarse, digamos, porque está en un lugar muy cerrado, intrincado. Esto es el trabajo muchas veces en conductos. Yo la verdad que tengo algunos videos, pero digamos, que hemos digamos, filmado. La verdad que soy muy malo filmando, no me podría dedicar digamos, a hacer películas, entonces hay veces que hasta me cuesta pasarlos porque realmente no son de buena calidad. Créanme que quise hacer algo de buena calidad y no pude, porque tanto sacando fotos como haciendo videos no es el fuerte mío. Pero bueno, cuando uno ingresa en determinados lugares, conductos de limpieza, en plantas donde se producen alimentos balanceados, a la salida de ciclones, lugares que queda ahí con cierta suciedad o ciertos productos que a veces hay que entrar, digamos, y limpiar, son lugares que un poco reúnen estos requisitos. O que tiene algún peligro, digamos, de seguridad o salud, digamos, conocido, porque también en esto hay que hablar no solamente de lo que son los riesgos, digamos, atmosféricos, sino los riesgos asociados a lo que es un espacio confinado. Es decir, en un silo que tiene un cono invertido, digamos, el hecho de cuando el trabajador ingresa para hacer tareas de barrido o desplazar granos hacia el tornillo central, que es el que digamos, distribuye, digamos, el grano para la carga o para el movimiento a otro lugar, es un lugar, digamos, de riesgo y que también son riesgos asociados a lo que son los espacios confinados. Entonces, bueno, digamos, ahí decíamos, ¿qué es una atmósfera o un ambiente peligroso, ¿sí? O un ambiente explosivo. Bueno, es aquel que puede exponer a los empleados a un riesgo de muerte, incapacidad, deterioro, lesión. Y por alguna de estas causas, es decir, tiene gases, vapores o nieblas generadas por la presencia de ciertos productos con, bueno, un porcentaje, un límite de explosividad o de inflamabilidad, ¿sí? Del 10%. Existe una polvo en suspensión, que ahora vamos a definir un poco algunas cosas de las que podemos con respecto a la concentración y a la peligrosidad de los polvos en suspensión, una concentración que supera los límites de, digamos, inflamabilidad. Sobre esto, bueno, ahí hay una nota, digamos, que puse. A veces algunos recomiendan, porque la concentración de polvo no siempre se puede, digamos, medir, o es bastante complejo medirla para cada ingreso, pero bueno, como norma, a veces cuando la visión se obstruye a 1,50 m o menos, debido a la concentración de polvo, digamos, en suspensión, podemos decir que estamos en una concentración peligrosa para lo que son, digamos, las explosiones.
cuando la concentración de oxígeno en el ambiente es menor a 19,5% o mayor a 23,5%, es decir, atmósferas o ambientes que tienen una deficiencia de oxígeno o atmósferas sobreoxigenadas. Cuando la concentración de algunas sustancias, que puede pasar, esto recuerden que estamos hablando de definiciones en general, ¿sí? Cuando la concentración de alguna sustancia supera los límites que la legislación vigente, digamos, permite, o cuando alguna condición atmosférica constituye un peligro inmediato para la vida o la salud, es decir, tóxicos, etc., ¿no? Entonces, el trabajo en espacios confinados resulta ser una tarea que entraña peligros que son mayores a los que las tareas que un trabajador desarrolla habitualmente. Y bueno, porque puede haber distintas cosas que sucedan en esos, digamos, en esos lugares que tienen un nivel de, digamos, inestabilidad que es importante, ¿sí? Porque en cualquier momento se puede derrumbar una bóveda, en cualquier momento pueden cambiar las condiciones de, digamos, ventilación, porque realmente a veces sucede que no se toman todas las medidas que corresponden y a veces por algún error no se realizan los bloqueos en los elementos o en los dispositivos de carga y descarga y alguien accidentalmente, digamos, acciona una descarga hacia ese lugar. Bueno, cosas que habitualmente uno conoce que pasan y que suceden y que digamos, generado que el trabajo en estos espacios confinados sea un trabajo mucho más peligroso que el de otras tareas y por lo cual requiere, como la norma, digamos, explica, la, digamos, realización de procedimientos, la implementación de procedimientos y como, bueno, un poco me voy adelantando, digamos, la incorporación de estos procedimientos por parte de cada uno de los trabajadores. Paréntesis, hemos hablado mucho y, digamos, la experiencia que uno tiene en el desarrollo de esta profesión, digamos, de hacer prevención, donde uno ve claramente que muchas veces hay procedimientos escritos y muy buenos procedimientos, eso, pero esos suelen descansar en las carpetas digamos, de las oficinas y no siempre son, digamos, aplicados y son convenientemente, digamos, interpretados por los trabajadores, por los que llevan las tareas adelante, y realmente muy pocas veces, o digo mal eso, muy pocas veces, no, es decir, no siempre esos procedimientos son incorporados, adquiridos por los trabajadores como un tema, digamos, en el que se apropian para llevarlos adelante porque entienden, comprenden y visualizan claramente el nivel de riesgo en el que se encuentran. Que ese es uno de los grandes, digamos, desafíos y una de las grandes cosas que les quiero proponer al final, justamente, digamos, trabajar por la incorporación de lo que es la prevención en los trabajadores. Así que bueno, lo primero que las Perdón, normas... Carlos, ¿te parece que hagamos la otra votación que habíamos quedado en relación a si ellos han conocido o esto que decís, ¿no? De lo importante de la conciencia sobre este tipo de riesgos, si han vivido o si conocen algún accidente de este tipo vinculado a plantas de silos o a otros establecimientos como para poder avanzar? Habíamos quedado en la 8, ¿estamos bien? Sí, sí, perfecto, Perfecto. perfecto. Ahí están todos. Te cuento que somos casi 470 personas conectadas, un montón. Estamos muy contentos. Están saludándonos desde todo el país, así que gracias por estar participando y sumándose a este seminario que es tan específico, porque es un tema súper específico que vos estás explicándonos con mucha claridad. Bueno, ya votó más del 60%.
Esperamos un poquito más, están votando rápido, por suerte, y está parejo el tema. No Bueno, sé. eso también, si alguna cosa no queda clara, por ahí, digamos, al final lo podemos aclarar o queda esta vinculación para, digamos, a través de ustedes, tratar de, vuelvo a insistir, dentro de mis posibilidades, digamos, poder ayudarlos a alguna duda que tengan o algo que no lo expliqué lo suficientemente claro como para que se pueda comprender, ¿no? Sí, sí, vamos por un lado, a registrar las preguntas que se van repitiendo. Al final te las hacemos para que las puedan escuchar todos, y por otro lado, después vamos a compartir este material, va a estar disponible en la web para todos. Este detalle de las normas y demás, que a veces uno lo dice rápido y lo quiere recordar, este material va a estar disponible. Bueno, vamos a compartir los resultados, ahí finalizamos votación. Bueno, está parejo, ahí como un puntito de diferencia entre una opción y otra, con lo cual nos da un datazo, creo. Sí, claro, claro, por eso digo, bueno, digamos, hay mucha gente que ha tomado conocimiento, digamos, la verdad que la mitad de las personas, digamos, conoce, y, digamos, y seguramente algunas otras, en la medida que vayan, digamos, tomando estos conceptos, van a ir observando y prestando atención que realmente estas cosas pasan más de lo que pensamos y menos de lo que deberían. A veces los que hacemos prevención no nos explicamos cómo algunas cosas no suceden cuando se dan un montón de condiciones para que eso pase. Pero bueno, digamos, seguramente eso es otra charla y de otro momento. Buenísimo, adelante, gracias. Uno de los temas que la norma, digamos, nos pide antes de empezar a desarrollar el procedimiento de ingreso digamos, y demás cuestiones, es justamente que en cada establecimiento se deberá identificar cada uno de los espacios confinados, identificarlos, digamos, enumerarlos, escribirlos, de modo tal que y comunicarlo, es decir, a los trabajadores, decir, bueno, tanto silos para almacenar granos o fertilizantes, fosas de noria, sistemas de elevación, túneles, mezcladoras, tanques, cisternas, vagones de ferrocarril, etcétera, tanques de almacenaje, ¿sí? Algunas estructuras, como decía, o cañerías que también constituyen un espacio confinado, cada una de ellas debe ser identificada, es decir, debe haber un documento que diga todos los espacios confinados que hay en un establecimiento. Luego, clasificarlos, ¿sí? Con la participación del profesional de higiene y seguridad, de los trabajadores, del supervisor, del encargado de planta, decir, bueno, acá en esto tenemos riesgos o en estos no tenemos ningún riesgo. Bueno, en los que no tenemos riesgo, que son realmente los menos, donde podemos garantizar que no existe un peligro atmosférico, decir, bueno, esto no requiere un permiso de trabajo. Y en los que requiere un permiso, bueno, como vamos a ver un poco más adelante, digamos, identificando. Y lo que es muy importante, es la señalización correcta de lo que es, digamos, la puerta de ingreso o la boca de ingreso a un espacio confinado. Hay algunas normas de señalización, están las normas IRAM que nos dan, digamos, cómo tiene que ser. Lo importante es que en cada boca, en cada ingreso de un espacio confinado, esté identificado como un espacio confinado, ¿sí? Y que hay una restricción de ingreso y que requiere un permiso especial, específico, para poder desarrollar tareas en esos lugares. Entonces, bien. Como decíamos recién, hay riesgos asociados al trabajo en el interior digamos, de silos que tienen que ver con deficiencia de oxígeno, acumulación de sustancias tóxicas, etc. Todo esto que se puede, digamos, dar, riesgos mecánicos por atrapamientos, resbalones, caída, incomodidad de postura, digamos, todo lo que son aspectos ergonómicos, iluminación deficiente, ruidos excesivos,
que normalmente en el interior de espacios confinados también es un lugar donde los ruidos se amplifican y también eso genera un problema, digamos, de seguridad laboral. Riesgos eléctricos asociados a lo que son instalaciones, equipos de iluminación, etc. Los riesgos eléctricos también son importantes porque, como vamos a ver más adelante, no solo el riesgo asociado al trabajador por el shock eléctrico, sino también el riesgo asociado a las instalaciones eléctricas que se constituyen en fuentes de calor, en fuentes de ignición para explosiones, deflagraciones, etc., ¿no? Entonces, bueno, todos estos espacios que, como definimos un poco antes, tienen las características de no ser trabajos habituales, que puede entrar una persona, que puede haber una represiva y que tenga estos riesgos asociados, son identificados o deben ser identificados como, digamos, espacios confinados, perdón. Dentro de lo que son los principales peligros, digamos, tenemos obviamente vapores inflamables, ¿sí? Vapores que pueden provenir de diferentes lugares, digamos, en procedimientos de pintura, en procesos de descomposición de materia orgánica, etc., se suelen generar vapores, digamos, inflamables, o polvos inflamables, como vamos a ver, los polvos de productos orgánicos, ¿sí? Finamente divididos, con muy bajo tamaño, y en la medida que el tamaño empieza a disminuir, empiezan a ser cada vez más, digamos, inflamables digamos, y peligrosos. Y obviamente un tema fundamental es el tema de la deficiencia de oxígeno, ¿sí? La deficiencia de oxígeno es un aspecto que puede, digamos, suceder por no hacer una ventilación adecuada, no generar una ventilación adecuada, y básicamente porque muchas veces el oxígeno puede ser desplazado por otros gases, otros vapores u otros polvos, y disminuir, como decíamos, de la concentración mínima exigible, que es el 19,5%. Como decíamos, en los ambientes explosivos, y como vamos a ver un poco más adelante, las fuentes de calor vienen a ser como, digamos, el elemento necesario para el inicio de una explosión, de una, digamos, inflamación rápida. Los podemos ver en materiales pirofóricos, en electricidad estática, en arcos eléctricos que se producen por tareas de soldadura, superficies calientes, en los trabajos de cortar, amolar, también, digamos, se generan esas fuentes de calor, o por muchas veces el mantenimiento deficiente genera, digamos, fricciones o rodamientos que no se reemplazan convenientemente, y eso genera puntos calientes, fuentes de calor, que muchas veces son, digamos, el puntapié de estas explosiones o de estos incendios dentro de espacios confinados. Y también hay algunas sustancias que, al transformarse químicamente, digamos, liberan sustancias, vapores, o liberan, digamos, energía, digamos, o calor. Entonces, bueno, todo esto constituyen, digamos, peligros tangibles, medibles, en los espacios confinados. Bueno, acá puse algunas fotos, digamos, tomadas de explosiones de ese tipo de instalaciones, bueno, ahí se ve llama, eso. Y pongo una leyenda que tiene que ver con un tema que quiero, digamos, plantear para que
que nos mueva, digamos, un poco, digamos, a la reflexión. En el ámbito rural, como todos ustedes saben, muchas veces yo provengo del ámbito rural, digamos, nací en el campo, me crié en el campo, y conozco la idiosincrasia de los trabajadores rurales y de las personas que trabajan en el ámbito rural. Tal es así que, como mencionaba, digamos, hace un tiempo Vanessa, digamos, digamos, el hecho de empezar a conocer estadísticas desde que se crearon las ART y empezamos digamos, a registrar estas cosas, se ve que en el ámbito rural es uno de los ámbitos que mayor nivel de gravedad tiene los accidentes. Y en realidad, muchas veces lo que pasa es que los accidentes menores no suelen registrarse. Entonces, hay una idiosincrasia en el ámbito rural, que las cosas hay que hacerlas de cualquier manera, que los trabajos hay que hacerlos, hay que llevarlos adelante de cualquier modo, y bueno, eso ha hecho que justamente lo que es una ventaja, lo que es un activo para lo que es digamos, el trabajo y el de conseguir cosas, porque obviamente en el ámbito rural no siempre están todos los medios y todos los recursos para hacer las cosas, digamos, de la mejor manera, y eso a veces es una trampa, porque justamente esa idiosincrasia hace que muchos tomemos o asumamos riesgos muy por sobre las, por sobre las posibilidades de asumirlo. Digamos, y entonces creo que el gran desafío que todos los que hacemos prevención tenemos es en concientizar, en sensibilizar a todos los trabajadores, a los empleadores, a todos los actores del trabajo, básicamente en este rubro específico, pero es extensible para todos. Pero acá tenemos un desafío, creo yo, sumamente, digamos, importante, a concientizarnos sobre la necesidad de ir hacia que lo que no sea seguro, lo que no tengamos la seguridad, no lo debemos realizar, porque en definitiva, en algún momento, lamentablemente, pasa que se suelen alinear los planetas y terminan sucediendo, digamos, accidentes de los cuales después nos tenemos que arrepentir. Entonces, creo que hay que ir, todos los que estamos en el ámbito, digamos, laboral y tenemos algo que ver, ir concientizando a todas las partes, a todos los actores para ir hacia esto. Es decir, si no es seguro, no lo sigamos haciendo. No, pero hace 30 años que lo hacemos y nunca pasó, ingeniero, mire, qué sé yo. Bueno, realmente ese tipo de cosas con el mayor trabajo y con la mayor participación y con un trabajo digamos, de comunicación que sea lo más, digamos, profesional posible, hay que, digamos, intentar cambiar esos conceptos para, digo, en el futuro, digamos, evitar que este tipo de cosas siga, digamos, sucediendo. Entonces, una atmósfera explosiva, ¿sí? Con polvos, ¿sí? Son difíciles a veces, digamos, de estimar, como yo decía, porque, digamos, la presencia de polvo, digamos, en suspensión tiene, como vamos a ver ahora, un montón de variables que hacen muy difícil la valorización y la estimación sobre el nivel de peligrosidad. Así como, digamos, tenemos equipos que podemos medir claramente el nivel de oxígeno, que podemos medir digamos, los niveles de explosividad de gases, digamos, inflamables y combustibles, y de modo tal que cuando se llega a los valores, digamos, de ley, digamos, tengamos las alarmas que correspondan.
En el caso de las partículas en suspensión, de los polvos en suspensión, es un poco más difícil, digamos, de ver. Entonces, bueno, como decíamos, la característica de explosividad o de combustión depende de qué tipo de polvo es, fuentes de combustión, concentración de oxígeno, la mezcla de oxígeno en polvo, la combustión en espacios cerrados, etc. El polvo, como decimos en las plantas de silo, suele estar compuesto de un 60 a un 75% de lo que es materia orgánica y un 25 a un 40% de materia inorgánica. Eso es tierra, etcétera. Bueno, depende cómo esté de limpio, digamos, el grano, es la composición que va a tener. Y aparte tiene, bueno, digamos, bacterias, hongos, digamos, distintos, digamos, aspectos, distintos microorganismos que también pueden generar, digamos, decomposición de la materia orgánica. Puede haber que tengan, digamos, algún plaguicida y, bueno, digamos, arena, etcétera, etcétera. Entonces, la explosividad que los polvos, digamos, generan están relacionados con la temperatura que haya, digamos, en ese ambiente, con el tamaño de la partícula, fundamentalmente, es uno de los aspectos muy importantes, y con y con los, digamos, niveles de concentración que haya en ese ambiente. Por lo cual, bueno, ahí tenemos un pequeño cuadro donde vemos que con partículas más pequeñas, la temperatura mínima de combustión disminuye y la concentración mínima para que digamos, esos polvos produzcan la explosión también, digamos, disminuye. Con lo cual, digo, en la medida que la granulometría del polvo es más fina, digamos, más peligrosa es. Y el tamaño de la partícula es más fino, cuanto menos limpieza tenemos en las instalaciones, es uno de los determinantes, porque el hecho de estar permanentemente, digamos, pisando, amontonando polvo en distintas cosas, hace que el polvo se vaya, digamos, dividiendo hasta que se hace, digamos, fino. Hay una norma ahí que no lo voy a mencionar muy, digamos, en detalle, que es la norma IN 3675, que habla un poco de, bueno, las partículas de menos de 100, de menos de 100 micrones, menos de 100 micras, a partir de una concentración de 20 gramos por metro cúbico de aire, empiezan a ser, digamos, peligrosas. Entonces, digamos, ahí es donde tenemos que, digamos, prestar especial énfasis. Las fuentes de combustión, bueno, cintas transportadoras, elevadores, silos, tolvas, ciclones, son equipos que están, digamos, considerados como las principales fuentes de combustión, digamos, de explosión. Porque ahí es donde se produce justamente, digamos, aumentos de temperatura por, digamos, fricción, desprendimiento de chispas o sobrecalentamiento en, digamos, instalaciones eléctricas que son lo suficientes para, digamos, iniciar la combustión. Y también, bueno, obviamente, si hacemos tareas de soldadura, de corte, suelen ser también digamos, el punto de inicio de este tipo, digamos, de explosión. Y las descargas, digamos, estáticas, ¿no? Con respecto a la concentración de oxígeno en atmósferas con presencia de polvo, ¿sí? Se ha visto que con concentraciones de oxígeno mayores al 12%, ya son suficientes para que
se lleve a cabo una combustión. Después vamos a hablar un poco cómo es el mecanismo de cómo se produce, digamos, cómo se inicia una explosión con polvo, ¿no? Bueno, ¿en dónde son los principales puntos? Que son en los lugares donde hay transferencia, digamos, de grano, donde hay acumulación, donde hay algo de oxígeno. Es decir, digamos así, como existe el triángulo del fuego, que es un poco digamos, lo básico, hay que pensar en eso, que lo que primero se empieza a producir es una combustión. Para que haya una combustión tiene que haber un material combustible, tiene que haber oxígeno que proviene, digamos, del aire, y tiene que haber una fuente de calor. Eso forma lo que es el triángulo digamos, de fuego. Que cuando las condiciones se dan, porque existe un espacio confinado y existe una concentración, entonces ahí se transforma en el pentágono de la explosión, es decir, intervienen otros elementos asociados que de algún modo pasamos de algo que es combustible a algo que termina siendo, digamos, explosivo. Por eso que es importante, digamos, en todos estos lugares que estamos viendo, como lo vamos a decir, digamos, al final, establecer estos procedimientos de limpieza, de mantenimiento, etcétera, para evitar acumulaciones que son las que, en definitiva, como vamos a ver, son las que terminan siendo el comienzo de toda, digamos, explosión. Como decíamos, la combustión, digamos, requiere de espacios cerrados y son los que dan, digamos, inicios a esto. Hasta acá vamos a hacer, no sé cómo vamos de tiempo, Vanessa. Vamos muy bien, son casi las 10, si querés hacemos ahora un primer corte y bueno, después continuamos. Bueno, aprovechamos, como siempre, nosotros hacemos una pausa activa para movernos un poquito o para buscar un mate, para dinamizar un poquito la mañana, así que si les parece, vamos a dejar de compartir la presentación y vamos a estar compartiendo ahora una pausa activa, 5 minutitos.
Bueno, continuamos acá. Espero que se hayan movido un poquito, que hayan entrado en calor. Acá en Buenos Aires llueve, no sé cómo están en las otras ciudades de nuestro país, pero acá está bastante gris. Así que bueno, vamos a continuar. Y antes de continuar, vamos a invitarlos al próximo seminario de la semana que viene, porque ya quedan muy poquitos. Estamos ahora en el 8º y quedan 2 más. Así que les vamos a compartir la invitación al próximo seminario, que es un tema muy interesante. Esperamos que puedan participar y sumarse también. Y escuchamos la invitación de... Hola, soy Marina Lanfranchi. Quería dejarles una invitación para participar del próximo seminario web del programa Prevenir. Nos vamos a encontrar el jueves 8 de septiembre a las 16 horas para conversar sobre prevención y ergonomía con perspectiva de género. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, gracias Carlos por darnos este espacio, porque siempre, como nuestra audiencia en general nos sigue, por suerte, les vamos contando y van participando y ellos hacen que esto siga funcionando. Así que siempre los vamos invitando a lo que se viene, como la anterior vez estuvo tu invitación también. Bueno, si te parece, continuamos. Tenemos 2 votaciones más. No sé si querés que una la hagamos ahora o esperamos un poquito y después ya la otra que nos queda para más adelante. No, si vos querés, vamos largando ahí con la tercera pregunta, Dale, pregunta que... era la de señalización. Exacto. Dale. Bueno, vamos entonces a lanzar la votación. La pregunta es si han visto espacios confinados que se encontraran en relación a la señalización, cómo, cuánto, ¿no? Si correctamente, si incompleto, si inexistente, si no lo revisaron, u otras situaciones que nos pueden ir escribiendo en la función de preguntas y respuestas. Está bueno poder conocer la realidad del otro lado, porque lo que nos cuentan ustedes es lo real, lo que pasa y lo que nos interesa transformar. Así que está buenísimo que vayan respondiendo. Viene medio ahí que predomina una, vamos a esperar un poquito más, ya más del 55% votó, así que esperamos un poquito más y ya continuamos. Todas las preguntas que nos van dejando, nosotros las registramos para después, al cierre, sí compartírselas a Carlos y ahí poder responderles todo junto para que todos puedan tener la misma posibilidad. Así que bueno, vamos a cerrar esta votación ya con un 65% de los conectados que respondieron, que somos un montón, somos más de 470 personas. Finalizamos votación y vamos a compartir los resultados. Bueno, marcó primera que ven incompleta la señalización con un 48%. Después, un 22% que ve la mayoría correctamente señalizada, un 16% que inexistente, un 10% que no lo ha observado y solo un 4% en otras situaciones. Así que es creo que buenos datos. No, claro, buenos datos y bueno, también eso, sí, digamos, por eso yo en la presentación justamente intuía estos resultados, que es bueno comprobarlo, porque justamente lo que se observa generalmente es una deficiencia, digamos, en lo que es la señalización de todo lo que son los ingresos a espacios confinados, y eso es fundamental porque, digamos, la señalización es lo que de algún modo nos va a generar la alerta y es lo que nos va a generar esta idea de decir, bueno, este es un lugar donde tenemos que tener ciertos recaudos. Así Totalmente. Bueno, continuamos cuando quieras, después tenemos la última votación y vos nos avisás y la lanzamos. Ahí está dale, la presentación. espérate que la acomodo, ¿dónde estaba? Creo que el Sí, 20... ahí está, ahí está. Bárbaro. Adelante.
Bueno, gente, seguimos. Sí, veo que se han quedado todos. Había 481, 482. Creo que no se han aburrido todavía, así que está bien que se queden. Muchas gracias por, digamos, acompañarnos a todos. Bueno, entonces, una vez que hemos identificado y hemos ya, digamos, señalizado todos los espacios confinados y que hemos determinado aquellos espacios confinados que requieren, por sus características, de un procedimiento, digamos, de ingreso, bueno, vamos a hablar de cuáles son los requisitos, digamos, y los procedimientos que hacen falta justamente para poder desarrollar una tarea segura dentro de un espacio confinado, ¿sí? Entonces, una de las cosas que la norma plantea es, bueno, que el empleado o los empleados, los trabajadores que vayan a desarrollar la tarea, tengan una, digamos, aptitud física buena, ¿sí? Que no, digamos, ingrese personas que, digamos, no sé, tienen problemas respiratorios o vienen digamos, como nos pasó a muchos de nosotros, los que me incluyo, de una neumonía bilateral por el COVID, y a los 15 días están trabajando dentro de un espacio confinado, porque, digamos, seguramente a la peligrosidad intrínseca de lo que es el trabajo en esto le vamos a, digamos, agregar la falta de condiciones o de aptitud física de un trabajador. El entrenamiento. Este es un tema fundamental, pero fundamental. En mi caso, a veces estamos empezando a hacer para que justamente digamos, aprendan y incorporen y todo digamos, lo asuman, como decíamos, digamos, al principio, que los trabajadores estamos haciendo, digamos, simulacros de ingreso, ¿no? Hacemos todo el simulacro, aunque no tengamos que entrar a un silo. Bueno, una vez que tenemos la disponibilidad de poder entrar a un silo, cuando se vacía, cuando está, digamos, en condiciones, bueno, hacemos todos los protocolos y los procedimientos y revisamos justamente que tanto los arneses como las líneas de vida, como los elementos, digamos, auxiliares y los equipos de medición se encuentren, digamos, en condiciones y que los incorporen y que pierdan el miedo y que básicamente, como vamos a ver ahora, digamos, a continuación, completen el formulario de espacios confinados, que, como hemos visto, como se sabe y como lo expresamos, tiene justamente el objetivo de no ser un papel que completamos, sino de ser justamente una ayuda de memoria, un checklist que nos ayude a repasar cada una de las cosas que necesitamos para hacer tareas. Otra de las cosas fundamentales, y por eso, digamos, lo pongo previo y la norma lo pone previo, no es que lo hago yo, es que las condiciones peligrosas deben ser removidas. Es decir, si hay mucha concentración de polvo, si todavía no ha sido suficientemente ventilado, etc., no se debe, digamos, comenzar con el procedimiento de trabajo, ¿sí? Hay que eliminar, hay que remover todas las condiciones que tienen que ver con, digamos, existencia de polvo, existencia o poca ventilación. Por eso que es fundamental eso. Y antes de que se ingrese a un espacio confinado de los que requiere, digamos, permiso, hay que monitorear esa atmósfera existente mediante un instrumento, digamos, calibrado. Hay muchos instrumentos que miden gases, que miden, digamos, oxígeno, que son las dos principales cosas que hay que tener: gases y vapores inflamables, y fundamentalmente el nivel de oxígeno, y también la determinación de que haya gases tóxicos, ¿sí? También en el acondicionamiento de granos se suelen usar, digamos, sustancias que pueden producir gases tóxicos para el trabajador o para las personas, que también con
los equipos de medición, digamos, se deben determinar, ¿sí? Y de modo que cuando vamos a ingresar con un trabajador a hacer una tarea, tenemos que garantizar que no exista una, digamos, atmósfera peligrosa. Entonces, como decíamos, la ventilación previa de silos o de espacios confinados, en la medida de las posibilidades, es importante. Es decir, la ventilación con suficiente tiempo para que desaloje, para que corra todo digamos, el ambiente de polvo, de gases, vapores, lo suficiente para que haya una circulación, una ventilación cruzada, de modo tal que, digamos, eso nos va a ayudar a diluir la concentración de contaminantes, ¿sí? Entonces, cuando la ventilación, por alguna circunstancia, digamos, natural, suele ser en algunos casos insuficiente, entonces tenemos que recurrir a una ventilación forzada, es decir, tenemos que usar equipos, ventiladores, etcétera, que nos permitan justamente garantizar la dilución de los contaminantes existentes en un espacio confinado. Ahí les muestro, bueno, algunos equipos de medición, esos son de 4 gases, que son, digamos, ampliamente usados en los procedimientos de espacio confinado, donde ahí medimos, digamos, niveles de oxígeno, podemos medir CO2, sulfúrico, metano, etc. Y también debemos determinar las concentraciones de polvo, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí hay una tabla que les comparto de la norma 3625, donde, bueno, establece para determinadas concentraciones cómo se puede ingresar, ¿sí? Sin uso de protección respiratoria, con protección respiratoria, y cuando hace falta usar digamos, un equipo autónomo o algún otro tipo de cosas que ya son para tareas más vinculadas a rescate o actividades, digamos, específicas. Perdón, Carlos, antes, ¿te parece que hagamos la pregunta que sigue, que tiene que ver con la observación, justamente para que conocer del otro lado si estas cosas que están contando las pueden observar dentro de las prácticas que tienen? Bien, Vanessa, gracias. Sí. No, a vos. Ahí estamos. Bueno, tenemos 4 opciones. Primero, bueno, si conocen la existencia, si pudieron observar que se implementan estos procedimientos, que se determinan los niveles, solo los niveles de oxígeno, que se escriben pero no se implementa, o que no se toman las medidas particulares para el ingreso, que era una de las cosas que estabas explicando antes. Y todo esto es súper importante porque también nos permite conocer lo que está pasando ahora. Es un termómetro de la realidad de ustedes que están seguramente visitando empresas, seguramente, bueno, haciendo relevamientos y demás, poder compartir una mirada más realista de lo que pasa en este tema tan específico. Bueno, ya casi votó un 56%, esperamos un poquito más, vienen votando rápido y venimos manteniéndonos con más de 486 personas conectadas, así que gracias por estar del otro lado. Como les decimos, siempre esto tiene sentido si a ustedes les sirve, si esto realmente les aporta, y tratamos de trabajar desde ese lugar. Así que gracias. Bueno, ya estamos en un 70%, así que vamos a finalizar la votación, y estoy sorprendida porque viene parejo. Uno es pionero, pero la verdad es que viene parejo. Un 36% sí dice que se implementan procedimientos de ingreso, un 33% que se escriben, pero que no se implementan. Después tenemos un 19% que no se toman medidas particulares para el ingreso, y un 12% de que solo se determinan los niveles de oxígeno. Así que... Bueno, digo, lo que está diciendo es decir, muy pocos han visto que no se toman medidas particulares. Hay un porcentaje alto que
que habla de que el tema, digamos, lo tienen en diferente grado de avance, pero, digamos, lo tienen, Sí, digamos, con lo cual, digamos, importante, digamos, seguir sumando, tan en diferentes totalmente. estadios como pasa, digamos, en general. Esto es un poco corroborar estas preguntas, como hablamos con Vanessa cuando las empezamos a desarrollar, tienen el objetivo un poco lo que uno sospecha y plantea, a ver si, digamos, si está general, hacer una muestra, como decías vos, Vanessa, tan representativa de tantos lugares del país, digamos, es importante si esto, digamos, se repite. Y bueno, evidentemente, sí, es un poco así, ¿sí? Hay un porcentaje. Realmente me sorprendió. Yo pensé que había, o al menos acá noto en esta zona, como que el porcentaje de lugares que no tienen nada sobre el tema, me da la sensación a mí que es un poco mayor que lo que se vio en ese muestreo que hicimos recién. Pero bueno, Puede ser que también, bueno, esto es más amplio, tenemos personas de todo el país claro, conectadas y estadísticamente no lo vamos a saber, pero bueno, hay un promedio que pareciera más equilibrado. sí, Esperemos sí. que sea así. Ojalá, porque eso va, digamos, a redundar obviamente en una mejor prevención, de mejor, Total, digamos, salud totalmente. para los trabajadores. Así que voy a correr esto un poquito para acá. Bien. Bien, entonces, el permiso, digamos, exigirá que las personas ingresen con instrumentos de monitoreo, es decir, cuando uno, después de medir y determinar, al menos en lugares desconocidos, porque lo que sucede también realmente es que cuando uno ya conoce y se acostumbra a determinados lugares, que sabe qué es lo que tiene y que conocen bien los productos que hay y que garantizan ciertas cosas, simplemente después a veces no se hace esa determinación previa, realmente, sí hay que contarlo como es. Pero sí, las, uno por lo menos de los trabajadores que va a ingresar a hacer una tarea tiene que entrar con estos instrumentos de monitoreo que se deben, digamos, fijar a la indumentaria que tiene, digamos, ese trabajador y que tiene las, digamos, alarmas sonoro-luminosas necesarias para justamente alertar el cambio de condiciones. Como experiencia les cuento que una vez en una fábrica de explosivos donde estaban haciendo unas tareas de mantenimiento en un silo donde se almacenaba material explosivo, que acá en la zona donde vivo, en la zona de la Barría, es, digamos, utilizado para la explotación minera, había en una fábrica, digamos, que no tiene que ver con silos, pero sí tiene que ver con el trabajo en un espacio, digamos, confinado de alta peligrosidad. Un silo que estaba destapado y que estaban haciendo tareas de reparación, de soldadura en el fondo de ese silo, para garantizar justamente que la ventilación fuera lo suficientemente buena. Se colocó un ventilador, digamos, un ventilador forzado que insuflaba aire fresco ahí, digamos, abajo era un silo que estaba, un silo metálico que estaba, digamos, subterráneo, ¿sí? Con la tapa abierta. Y en un determinado momento estábamos haciendo, digamos, el control, digamos, permanente con una sonda desde arriba, estaba yo hace unos cuantos años, y durante muchos días, digamos, no pasaba nada. Un día, por alguna circunstancia, cambiaron las situaciones atmosféricas y lo que se produjo es que como la fábrica estaba funcionando, los vapores que, digamos, emanaban de la chimenea de la fábrica, ¿sí? Empezaron como a, digamos, a no salir por una inversión térmica, por esos fenómenos atmosféricos que se suelen, digamos, producir, iban como a ras del piso y no observamos realmente que el ventilador estaba, digamos, insuflando aire, digamos, al aire libre, pero que pescaba justamente, digamos, vapores que emanaban de esa chimenea que por algún lado, digamos, venían a ese lugar. Y en un determinado momento empezó a sonar, digamos, la alarma y la chicharra y sacamos los trabajadores para que no tuvieran riesgo. Así que en una oportunidad
les puedo garantizar que ese equipo funcionó y que sin duda alguna pagó todas las horas y los días y las inversiones que se fueron haciendo en renovar la calibración, en comprar el equipo, en las horas hombre, en personas que tuvimos horas y horas monitoreando ese lugar. Digamos, salvamos 2 vidas de esas personas que estaban, digamos, desarrollando tareas en ese lugar. Por lo cual digo, muchas veces la gente se suele relajar porque no pasa nada y porque generalmente siempre da bien, otra vez lo tenemos que medir, si ya sabemos que da bien, bueno, siempre hay que entrar con el equipo de medición, porque por algún motivo, ¿sí?, que no manejamos, las condiciones suelen cambiar. Entonces, estábamos inspeccionar las herramientas eléctricas, ¿sí? Todo lo que sea, digamos, herramienta eléctrica tiene que ser anti-explosiva, digamos, herramientas que sean, cuando son de mano, tienen que estar con gomas recubiertas para que la caída, el golpe entre herramientas, digamos, no genere chispas. Tableros y líneas eléctricas, cumplir con lo que es la reglamentación específica. Hay mucha reglamentación, pero bueno, ahí les menciono una que es de la EA, que me la proporcionó un colega acá de Rauch, que es un ingeniero eléctrico, bueno, que trabaja específicamente, digamos, con todo lo que es eléctrico, y un estudioso del tema, el ingeniero Puglia. Y bueno, ahí me mencionó, digamos, la EA 979-10.2, la IDAN 679, toda esa norma es de atmósferas explosivas, instalaciones eléctricas, ¿sí?, normalizadas para atmósferas explosivas. Otra recomendación es el hecho de no usar oxígeno para la ventilación de espacios, sino aire fresco, aire limpio. Y bueno, aparte de todo lo que se necesita específicamente para lo que es espacio confinado, el uso de todos los elementos de protección personal asociados a los riesgos de las tareas que van a, digamos, desarrollar. Y acá hay un punto que la norma, yo lo pongo así porque la norma en el punto 3.9 lo dice taxativamente, que el supervisor de ingreso, aquella persona que autoriza el ingreso, que firma la autorización para ingresar a ese espacio confinado, debe supervisar, inspeccionar todos los alrededores de ese espacio confinado, justamente para controlar y evitar riesgos, digamos, o peligros asociados a estas tareas. Las autorizaciones de ingreso es justamente es como una evaluación de riesgo, o es una evaluación de riesgos, ¿sí?, que va a estar asociada a la permanencia en el interior. Es importante hacerla en conjunto con todos los trabajadores, digamos, que van a hacer las tareas adentro. Es importante que esas personas sean entrenadas, sensibilizadas, y lo pongo, digamos, con mayúscula, porque justamente creo que ese es el punto clave, es decir, tienen que estar entrenados y sensibilizados de modo tal que las personas demanden la implementación de las medidas de seguridad. Porque si nosotros se las imponemos sin explicarle demasiado, sin que comprendan la peligrosidad de estos casos, y simplemente, digamos, lo hacemos como un requisito o como algo para cumplir con la RT, o cumplir con esto, o cumplir con el empleador, y no porque nosotros necesitamos, o que cada trabajador necesita cuidarse a sí mismo, entonces es un procedimiento que no es sostenible en el tiempo y que seguramente no va a ser, digamos, continuada su puesta en marcha, su implementación. Y por eso que todas las acciones que se determinen tienen que ser muy claras, muy concretas y aplicables. Es decir, ahí a veces nosotros los prevencionistas, por tal de escribir y por tal de cumplir con tanta normativa, escribimos demasiado y a veces hablamos demasiado. Realmente
cuando uno está transmitiendo este tipo de procedimientos, está generando este tipo de, digamos, de medidas para el trabajo específico en un espacio confinado, pero aplicable a cualquier tarea, tenemos que hacer, digamos, fuertemente un ejercicio para que las fundamentaciones y las acciones sean claras, concretas y aplicables, porque hay veces que escribimos cosas que después no se llevan adelante y entonces eso de algún modo creo que va en contra de esas propias medidas, es decir, tienen que ser aplicables, concretas. Y básicamente creo que el mejor procedimiento no es el primero ni tampoco el segundo que desarrollamos. Hay que ir como creciendo, incorporándolo y que las personas vayan sintiéndose cada vez más, digamos, seguras y más necesitadas de cumplir e ir, digamos, incorporando nuevas cosas. Bueno, este es un permiso típico, no voy a hacer, digamos, detalles sobre este tipo de cosas, pero es importante que esto esté, por un lado, documentado, que se analice cada punto y que se haga cada vez que se ingresa a un espacio confinado. Otro de los aspectos que... perdón, anterior. Otro de los aspectos que también son, digamos, necesarios es algún equipo de comunicación, en el caso de que uno no pueda estar viendo, no pueda estar observando directamente el trabajo del personal, porque, digamos, ingresa en un espacio intrincado que suele ser, digamos, complejo, entonces ahí hace falta un medio de comunicación para verificar la persona que está supervisando desde la boca de ingreso, justamente que el trabajador está bien, se encuentra consciente y se encuentra, digamos, desarrollando las tareas. Y los riesgos asociados, escaleras seguras, medio de acceso, ¿sí? Y cuando finalizan los trabajos hay que retirar todo, realizar la limpieza, ¿sí? Y comunicar la finalización de los trabajos. Es decir, es importante que estos permisos tengan un principio y un final claro, de modo tal que digamos, sepamos que una tarea desarrollada en un espacio confinado se completó. La vigilancia desde el exterior está por norma, así que es fundamental, digamos, desarrollarla. Muchas veces lo que he observado es que, digamos, lo mismo. Sí, no, pero siempre entran, siempre están ingresando. Sí, no, yo estoy acá cerca, mientras tanto yo me voy a hacer otra cosa. Es decir, es un requisito esto, es un requisito y tiene que ver justamente con esto que yo comentaba al principio de esta segunda parte. Es decir, en algún momento esa persona que está, digamos, aparentemente sin hacer nada, es la persona que termina salvando la vida de los que están adentro. Entonces, no es algo que la norma prevé porque sí, sino es porque justamente los riesgos están y la necesidad de que haya una persona en todo momento vigilando, observando lo que está pasando adentro, es fundamental. ¿Sí? Y esa persona es la que tiene que tener también la responsabilidad de actuar en caso de emergencia, de dar los avisos correspondientes y digamos, saber qué es lo que se va a hacer. Digamos, ¿qué es lo que hace el asistente? Bueno, ahí, como dice la norma, ahí lo está, digamos, previendo. Digamos, monitorea las actividades internas y externas de lo que es el espacio confinado. Si detecta una condición prohibida o si detecta que alguna persona, digamos, entró, de las personas que están autorizadas, digamos, a entrar, tiene un comportamiento extraño, digamos, etcétera, automáticamente tiene que proceder a, digamos, la evacuación, ¿sí? Y en el caso de que se necesite, bueno, llamar a los servicios de rescate.
Es decir, lo que yo he visto que los cuerpos de bomberos, básicamente en muchas de las localidades de la Argentina, ya que tenemos tantas personas de la Argentina, en muchas de las localidades de la Argentina tenemos bomberos voluntarios, es decir, en muchas de ellas. Y por suerte existen gran parte de ellos algunos pequeños equipos de bomberos que hacen prácticas y trabajos y conocen lo que es el rescate en espacios confinados. Lo que yo los invito es que, bueno, digamos, interactúen aquellos profesionales que están a cargo de la seguridad en plantas de silo, que convoquen a los bomberos de la localidad para que sepan los espacios confinados que tenemos, que, digamos, aceitar esos mecanismos que a la hora de la necesidad de tener que contar con esos, digamos, con esos rescates, las cosas se facilitan mucho. Se sabe a quién llamar, dónde están, etcétera, etcétera. Así ese trabajo conjunto que nos hace, digamos, desarrollar junto con personas entrenadas para hacer este tipo de cosas, como son generalmente bomberos, a la hora, digamos, de hacer un rescate de un espacio confinado, suele ser, digamos, determinante en términos de los resultados de ese rescate. Y por eso que insto también a trabajar en conjunto, justamente con cuerpos de bomberos, sistemas de emergencia, defensa civil, etcétera, etcétera, que son los que van a acudir para, digamos, auxiliarnos en el caso de que haga falta ese digamos, equipo de rescate. Salvo que las empresas, que bueno, realmente no son muchas, por ahí en grandes empresas tienen equipos o, digamos, brigadas de rescate entrenadas, capacitadas y que, bueno, digamos, bienvenido sea. Pero en la mayoría, o al menos lo que se observa acá en esta región donde me toca a mí, digamos, desempeñar mi profesión, lo que se ve es que la gran mayoría no tiene, digamos, un equipo, un plantel, digamos, de trabajadores suficiente para generar justamente, digamos, equipo de rescate. Así que eso sería, digamos, fundamental. Y después, bueno, las obligaciones del supervisor, de aquel que autoriza, digamos, el ingreso, es justamente, bueno, el conocimiento de los peligros, la verificación de toda la información, de los monitoreos, digamos, digamos, suspender y cancelar el permiso si es que no se cumplen, digamos, condiciones, digamos, verificar la disposición del servicio de rescate, etcétera, ¿sí? Bueno, retirar a personas que no están, digamos, autorizadas, que suele pasar a veces, digamos, personas que no están autorizadas y que andan en la zona digamos, o quieren ingresar, bueno, eso es responsabilidad de ese supervisor, suele ser el jefe de planta, el capataz, etcétera. Depende de la estructura, digamos, por eso es que la norma habla de un supervisor, alguien que, digamos, supervisa y de algún modo garantiza la disponibilidad de todos los, digamos, recursos necesarios. No sé cómo vamos de hora, Vanessa. Vamos bien, son 10:30, estamos bien. Tenemos un ratito más por... Bueno. Tenemos 15 minutos más seguro. Bien. Bueno, entonces, entre las obligaciones del empleador, ¿sí? Bueno, y de las personas involucradas, pero entre las obligaciones del empleador es, digamos, el uso de señalización normalizada, ¿sí? Normalizada, es decir, que haya una señalización clara de lo que son los espacios, los trabajos confinados. Implementar procedimientos apropiados. ¿Sí? Cuando uno dice apropiados, en mi modesta, digamos, opinión, tiene que ver con eso, es decir, no hay un rescate para todos, no hay un procedimiento adecuado para todas las plantas. Cada uno, en base a la idiosincrasia, a las características y eso, digamos, tiene que desarrollar su procedimiento y su, digamos, plan de emergencias y, digamos, y de rescate. Vuelvo a lo mismo, es decir,
desarrollen cosas aplicables, conozcan, hagan conocer a las personas involucradas los roles que tienen y digamos las funciones que ellos tienen ante un rescate, ante un espacio confinado, porque es la manera que esos procedimientos son incorporados por las personas. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo y perdónenme que sea insistidor, pero como también soy también docente y bueno, hay veces que esa repetición hace que los conceptos por ahí sean, digamos, incorporados. Y bueno, en la capacitación y en la sensibilización de las personas, digamos, involucradas es fundamental esto, cosas claras, concretas y ¿sí? Apropiadas para cada organización, para cada, digamos, establecimiento. Y bueno, y después el tema de, bueno, eh, equipos de respiración autónoma, bueno, eso es para, digamos, tareas específicas, no vale la pena, digamos, acá en este ámbito, digamos, plantearlo, ¿no? Ventilación de espacio confinado, ya lo hablamos, eso es durante las tareas, ¿sí? Mantener esa ventilación natural cuando sea posible, y si no es posible, no es suficiente, la ventilación forzada para desarrollar digamos, distintas tareas que pueden hacerse en un espacio, digamos, confinado. Bien, seguridad en lo que son instalaciones eléctricas, ya mencionamos lo que es la reglamentación de AEA, ahí queda, digamos, a disposición. El otro día un colega también me lo pidió y bueno, ahí se lo mandamos. Es una reglamentación muy completa, muy específica y que, bueno, a veces también asusta, pero también, como todo, tiene que ser un norte, digamos, tenemos que llegar hacia procedimientos y hacia condiciones, digamos, lo mejor posible. Si nosotros queremos pasar digamos, de 0 a 100, no se hace, digamos, de forma instantánea. Pero bueno, inspección y evaluación continua de instalaciones, mantener protegidas las cubiertas de vidrio de lámparas, reemplazar todas las fallas de equipos eléctricos. Eso en las plantas de silo, digamos, la verdad que todas tienen, digamos, al menos las que me tocan dar a mí, aspectos, digamos, a mejorar en cuanto al tema mantenimiento. Es complejo y a veces, digamos, resulta, digamos, difícil, y si bien en muchas organizaciones, en muchas empresas se están haciendo muchos esfuerzos, bueno, hay veces que el tema mantenimiento y mantenimiento eléctrico, digamos, todavía hay un trabajo en general, por lo que observo, fuerte, digamos, para ver. Entonces, digamos, como para ir, digamos, cerrando el tema y poder, digamos, si puedo al menos, digamos, tratar de evacuar consultas, básicamente en todo lo que son plantas de silo, terminales cerealeras, tiene que haber un programa integral de prevención y control de ambientes explosivos, de espacios confinados. ¿Sí? Hay que, sin lugar a duda, digamos, por un lado, disminuir lo que es la generación de polvo. Eso tiene que ver con el mantenimiento, digamos, adecuado de todas las instalaciones, de modo tal que se genere la menor cantidad de polvo posible, ¿sí? Digamos, el evitar fuentes de combustión, el profundizar los procedimientos de limpieza periódica. Eso es decir, se sabe que es un ambiente digamos, peligroso, y muchas veces una de las cosas que no lo mencioné, pero ya que está, digamos, lo quiero hacer para justamente justificar el por qué es necesario impedir esa acumulación de polvo, porque lo que se observa es que las explosiones digamos, con un ambiente de polvo comienzan con una combustión en las capas de polvo, digamos, acumulada que puede haber,
y esa combustión, digamos, inicial a través de una explosión lenta, subsónica, como a veces nombran algunos, digamos, autores, que se llama deflagración, termina generando la explosión de la nube de polvo, que es la que completa, digamos, el accidente. Y por eso que los procesos, los procedimientos de limpieza periódica son fundamentales, no solamente por la calidad de los productos y del acondicionamiento de los granos, sino que es fundamental para minimizar los riesgos y las posibilidades de que se produzcan, digamos, incendios, explosiones en esos lugares. Y bueno, nada, también, digamos, el depósito y limpieza de lo que son, digamos, equipos, etcétera, que empiezan a levantar, digamos, temperatura, la combinación de la temperatura con la acumulación de polvos suelen ser justamente esa mezcla, digamos, necesaria para digamos, comenzar, digamos, la explosión. Bueno, reforzar o construir instalaciones y maquinaria con mayor resistencia, digamos, a los impactos, instalación de ductos de ventilación en paredes, techos, elevadores, así como equipos de control de polvo, fundamental. Hoy están, digamos, exigidos desde el punto de vista, digamos, ambiental, digamos, instalaciones de prelimpieza y limpieza para, una, por lo que es la calidad, por lo que es digamos, el impacto ambiental de estos sirios, pero también, como se puede observar y como está ampliamente demostrado, también previene la, digamos, aparición de este tipo digamos, de accidentes vinculados a lo que son las atmósferas explosivas, ¿sí? Y bueno, también uno puede, digamos, hay un montón digamos, de equipamientos bastante simples de instalar en elevadores, en norias, como son, digamos, equipos de ventilación, antiexplosivos, que de algún modo también, digamos, permiten o impiden la acumulación de polvo en los sistemas de transporte, el uso de herramientas antichispas y fundamentalmente, y lo vuelvo a repetir y por última vez, el tema de la capacitación y la concientización de todo el personal. Esto es, para mi punto de vista, más allá de las condiciones y de lo que el empresario o el empleador pueda, digamos, disponer, es fundamental que los involucrados en estas tareas estén absolutamente concientizados, sensibilizados de estos riesgos y que de algún modo sepan que los que están poniendo el cuerpo son fundamentalmente ellos, que la seguridad para todo, pero específicamente para esto, lo tienen que hacer básicamente ellos con la ayuda nuestra, de los profesionales, de los empleadores, en la provisión de todos los elementos y los recursos necesarios, pero que es el trabajador, es el trabajador el que tiene que, digamos, llevar adelante las tareas. Y por eso que me da la sensación que el desafío, el más importante, digamos, al menos que yo me pongo y que les propongo, digamos, a todos ustedes, es justamente eso, digamos, trabajar fuertemente en la comunicación, en la sensibilización, para que cada uno de los trabajadores incorpore estos y todos los riesgos necesarios como una cosa, digamos, prioritaria. Así que, bueno, espero, digamos, haber generado un disparador, digamos, en este tema. Hay mucho más por saber. Hay personas y profesionales de nuestro ámbito nacional que conocen mucho de esto, así que, como yo, digamos, mencionaba, digamos, el ingeniero Bota es una referencia que yo he leído mucho sobre este tipo de cosas, algunas tesis de alguna profesional que, digamos, también, digamos, estuve viendo y bueno, digo, es un lindo tema como para disparador y para que, bueno, para que generemos conciencia sobre esto. Muchas gracias.
Gracias a vos, Carlos. Un placer aprender. La verdad es que como cuando arrancamos esto, lo aclaramos, es sensibilizar el tema. Realmente hay mucho para ampliar. Hay un montón de preguntas, más de 40, y nos cuesta un montón por ahí elegir, porque la realidad es que para nosotros todas las preguntas de ustedes son importantes, pero no nos da el tiempo de la dinámica de esta actividad para poder hacer todas las preguntas. Pero vamos a ir por algunas que se repitieron y que nos parecieron que pueden sumar. Hay una que habla específicamente de si los equipos de medición de estos espacios se calibran anualmente, con qué frecuencia. Bueno, el tema calibración de instrumentos es todo un tema que, es más, me ha tocado a veces, digamos, discutir bien con, digamos, inspectores. Normalmente hay una creencia que dice que, bueno, anualmente hay que calibrar, digamos, los instrumentos. La verdad que desde el punto de vista real, obviamente hay que calibrarlos a intervalos apropiados. ¿Qué significan intervalos apropiados? Si uno usa mucho un determinado instrumento y está sometido, como sabemos, a condiciones muy severas, esos instrumentos deben ser, digamos, calibrados a tiempos más cortos. Y la verdad que nosotros un instrumento de medición lo usamos 2 veces al año, 3 veces al año, no sé si tiene, digamos, sentido calibrarlo. Pero de todas maneras, los proveedores o los fabricantes, o los, digamos, importadores, porque acá son todos equipos, digamos, importados en general, lo que hacen es, bueno, digamos, recomendar alguna, digamos, calibración que suele ser, digamos, anual. De ese modo nos vamos a garantizar que los equipos funcionan. Pero si un equipo no está calibrado, no quiere decir que no funciona, ¿sí? Cuando lo calibramos, viene el informe de calibración y eso nos dice, bueno, cómo estuvimos midiendo, digamos, hacia atrás, porque difícilmente un instrumento de medición, si no fue golpeado, si no tuvo nada, tenga un error tan importante que no nos deje, digamos, usar para este tipo de cosas. Pero sí hay que calibrarlo periódicamente, ¿no? Bien, hay varios que preguntan este tema de los equipos, de la calibración. También hay otra consulta que habla si hay algún parámetro para la presencia de polvos en suspensión o debe ser cero absoluto. No, la concentración de polvo ahí en una de las, bueno, está la norma 3625 que habla de gases. Y después, una de las cosas que yo, digamos, mencioné por ahí rápidamente es la concentración de polvo o los ambientes con polvo dependen de la concentración de polvo y la temperatura, ¿sí? Son las dos variables. Cuando el polvo existente en suspensión es más pequeño, la concentración peligrosa disminuye, ¿sí? Porque ese polvo más fino tiene más superficie de contacto y por lo tanto tiene más posibilidades más posibilidades de explotar, digamos, de inflamar. Bien. Una de las cosas que se ven, que se recomiendan es, si uno a una distancia de 1,5 metros o 2 metros no ve, es decir, se corta, digamos, la visión, eso sería un indicador que estamos en presencia de una concentración de polvo en el ambiente lo suficientemente grande para transformarse en peligrosa. Y eso requiere que el trabajador salga, que se haga una ventilación, digamos, del lugar para diluir, para bajar esa concentración de polvo y volver a trabajar. Bien, clarísimo. Bueno, otras de las preguntas que se repitieron que creo que tiene que ver con esto, cuando vos hablabas del, si está bien nombrado, del pentágono de fuego, Sí. había varios elementos, consultan lo siguiente, ¿los componentes son 5 elementos o son 4? Porque Son 5. son 5, oxígeno, Son 5. combustible, Es calor. el combustible.
ese combustible. Es el comburente, que es el oxígeno contenido en el aire. Es la fuente de calor. Es la concentración, digamos, suficiente, mínima, para justamente producir la explosión, y el confinamiento de la nube, es decir, al aire libre es muy difícil que una nube de polvo explote, sí tiene que estar confinada, digamos, cerrada, y como decíamos, con una cantidad de oxígeno presente de por lo menos lo que se ha verificado, un 12% de oxígeno en el ambiente. Esos son los 5 elementos de lo que es el Pentágono, esa manera que por ahí tenemos a veces los profesionales de, digamos, representar o, digamos, modelizar con una figura geométrica, ¿no? Son 5 elementos. Está perfecto, aparte para recordarlo más fácil y no olvidarnos que son 5 y son esos. Después igual lo vamos a compartir en la presentación porque vos lo explicaste, pero varios quedaron ahí con la duda. Hay otra de las preguntas que más recurrente es: ¿quién es la persona que autoriza el ingreso al espacio confinado? O en algunos casos, ¿quién puede ingresar o autorizar a una persona? ¿Cómo es esta cuestión de los ingresos, los accesos a estos espacios? Bueno, el supervisor, como lo llama, digamos, la norma, el supervisor de ingreso, tiene que ser una persona que tenga, digamos, responsabilidad, ascendencia. Es decir, generalmente lo que tratamos de hacer es asignárselo al gerente o al jefe de esa planta. Esa persona, por cuestiones operativas, administrativas, etcétera, puede delegar, pero como que la responsabilidad, digamos, recae en el número 1 de esa planta, digamos, en sí. Después, vuelvo a insistir, esa persona puede designar a alguien que sea el autorizante, el responsable, pero tiene que ser alguien que tenga la, digamos, autoridad, por decirlo de alguna manera, suficiente como para poder suspender las actividades, tomar decisiones que tienen que ver con eso, con las personas que están digamos, en peligro, cambian las condiciones, etc. Es decir, poder tomar decisiones, digamos, al respecto. Así que lo que nosotros hacemos, intentamos hacer es siempre intentar responsabilizar a lo que es el gerente o el jefe de una planta. Bien, bueno, y vamos por la última porque ya se nos va el tiempo. Como les decíamos, la realidad es que nos encantaría responder todas las preguntas, pero es imposible. Después nos pueden escribir y contactar en nuestras redes sociales o en nuestra casilla, que se las voy a recordar, pero vamos con la última como para ir cerrando. Varios preguntaron en relación a esto de la medición de los gases, ¿no? Si hay equipos de medición para restringir y qué es medible de eso para que pueda acceder esa persona. Bueno, lo que usualmente, digamos, se está, digamos, aplicando es la medición de la concentración de oxígeno, fundamental, eso está en todos, y lo que se está midiendo es explosividad, es decir, la concentración o los límites de explosividad de gases, vapores o nieblas. Es decir, con esos 2 elementos. Y también concentración de gases tóxicos. Vuelvo a lo mismo, en el acondicionamiento de granos a veces se usan productos, digamos, fosfuros, etcétera, que generan gases que, digamos, también pueden ser, digamos, determinados, que son altamente, digamos, peligrosos para el trabajador. Pero bueno, lo que más frecuente genera problemas es la deficiencia de oxígeno, inflamabilidad de gases y gases tóxicos, ¿sí? Perfecto. Bueno, la realidad es que es un tema que hay muchísimo para seguir pensando, preguntando y compartiendo. Como les decía, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden escribir a la casilla del hola@warprevenir.org.ar. Ahí nosotros siempre estamos disponibles para conectarlos con los profesionales, para poder relevar sus preguntas y todo lo que necesiten en relación a estos temas. Carlos, fue un placer trabajar con vos, poder convocarte para esta actividad, que fue todo muy rápido también. Es un tema muy, muy delicado y que a la vez tiene muchísima convocatoria, muchísima inquietud de parte de los profesionales, porque
realmente no es algo que se esté charlando todo el tiempo, entonces está buenísimo poder generar estos espacios de compartir experiencias, de intercambiar, de que los profesionales puedan preguntar. Como saben, los que están conectados todavía, les agradecemos un montón por haber participado, por habernos acompañado en este seminario web, y bueno, por haber preguntado, por haber compartido. Hay muchos que comparten, nosotros después siempre rescatamos sus comentarios, sus preguntas, y también les pedimos que respondan una encuesta porque nos interesa saber cómo podemos mejorar, qué opinaron de esta actividad y bueno, cómo podemos hacer para que siga evolucionando el hacer la prevención. Así que gracias, Carlos, por tu tiempo, por tu predisposición para sumarte a esta actividad, y bueno, nos estaremos viendo seguramente en otra nueva, convocándote para el año que viene. Bueno, si vos me permitís, digamos, Vanessa, una vez más agradecerte especialmente porque realmente se trabaja muy cómodo y bueno, es una muy buena oportunidad de que podamos compartir, digamos, menos experiencias y lo que venimos, digamos, desarrollando, que sea de utilidad, pensando justamente digamos, en eso, en contribuir a que cada vez menos, digamos, trabajadores tengan que sufrir un accidente, una enfermedad profesional, una lesión, digamos, incapacitante. Así que, digamos, desde nuestro punto de vista y desde el aporte mío, cuando veo que ustedes ponen en esas estadísticas, bueno, la cantidad de accidentes o de muertes que se han evitado, eso, digamos, de alguna manera justifica algo que no es tan fácilmente, digamos, valorizable, que es la prevención. Es decir, cuánto de lo que hacemos, digamos, evita que, digamos, que pase. Así que, bueno, digamos, agradecidos, a disposición de todos y dentro de la medida de las posibilidades y de los conocimientos, y bueno, con todo gusto, todas las veces que me convoques y que me convoque tanto WAR como FISO, estaré a disposición. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, creo que esto que decís, todos ponemos nuestro granito de arena y todos desde las pequeñas cosas podemos, bueno, salvar vidas, porque somos parte de esa evolución como sociedad, ¿no? De estar pensando en cómo podemos hacer que las cosas que nos hacen daño, no están buenas, no se repitan, no sigan sucediendo. Así que, de nuevo, gracias, un placer trabajar con vos. Gracias de nuevo a todos los conectados. Como siempre les decimos, esto hace sentido si ustedes están del otro lado, en cada rincón de nuestro país, acompañándonos, participando, aprendiendo y haciendo que la prevención sea parte de nuestra cultura, de nuestros hábitos y de nuestra forma de pensar. Les mandamos un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene en un nuevo seminario web. Gracias, Carlos, gracias a todos los conectados, al equipo, y nos estamos viendo pronto. Gracias.